Tírenme, el hombre que pidió que lo tiraran de un B-17. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados vivieron situaciones que hoy parecen imposibles de creer. Pero hay una historia en particular que desafía toda lógica. La de un hombre que pidió ser arrojado desde un avión en pleno vuelo. ¿Qué podría llevar a alguien a tomar una decisión tan extrema? ¿Locura, valentía o algo aún más sorprendente? Quédate hasta el final porque hoy te contaré uno de los actos más insólitos y valientes jamás registrados en combate. El contexto. La brutal realidad de los B-17. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos B-17 representaban una pieza clave en la estrategia aérea estadounidense. Apodados fortalezas voladoras por su tamaño imponente y la cantidad de armamento defensivo que llevaban, estos aviones surcaban los cielos europeos con la misión de destruir infraestructuras enemigas y debilitar la capacidad industrial del eje. Sin embargo, detrás de esa apariencia casi indestructible, se escondía una realidad brutal. Los B-17 eran constantemente blanco de ataques coordinados por cazas alemanes y baterías antiaéreas que buscaban derribarlos antes de que alcanzaran sus objetivos. Cada vuelo era una combinación de tensión, miedo y resistencia. Las formaciones eran atacadas sin tregua en pleno trayecto, y el retorno a la base era una moneda al aire. Se estima que miles de estos bombarderos fueron derribados durante la guerra, junto con sus tripulaciones. La posibilidad de regresar ileso era tan incierta que muchos soldados escribían cartas de despedida antes de despegar. La presión psicológica era tan fuerte como el peligro físico, haciendo que cada misión fuera no solo un combate aéreo, sino también una batalla mental contra el miedo a una muerte segura en el cielo. La tripulación y el infierno en el cielo. En una de esas misiones sobre territorio alemán, un B-17 fue alcanzado por fuego enemigo a gran altitud. La explosión resultante destruyó por completo la sección trasera del avión, dejando partes expuestas al vacío y dañando gravemente el fuselaje. Dentro de la aeronave reinaba el caos, fuego, humo, fragmentos metálicos y gritos. Uno de los tripulantes, el sargento Alan McGee, había quedado inconsciente tras recibir un impacto. Cuando despertó, estaba cubierto de sangre y sin equipo de emergencia, incluyendo su paracaídas. Las condiciones eran extremas. El oxígeno escaseaba, las temperaturas eran heladas y el avión perdía control rápidamente. McGee, herido y desorientado, entendía que su tiempo se agotaba. No había muchas opciones. El avión no tardaría en desintegrarse, y permanecer dentro significaba una muerte segura. En medio de una situación límite, con el cuerpo adolorido y la mente al borde del colapso, se vio obligado a considerar una salida que ningún ser humano en su sano juicio aceptaría como viable: lanzarse al vacío sin nada que lo frenara. La decisión desesperada. Frente a lo inevitable, McGee tomó una determinación que rozaba la locura o la fe ciega en lo imposible. Se arrastró hacia una de las aperturas del fuselaje destrozado y, sin paracaídas ni ningún medio de salvación, pidió a gritos que lo arrojaran fuera del avión. Era una súplica desesperada, no un grito de rendición, sino una apuesta por una última posibilidad, aunque esta pareciera absurda. Para sus compañeros, esa petición debió ser tan desconcertante como trágica. ¿Cómo reaccionar ante alguien que pide, voluntariamente, ser lanzado al vacío? La escena debió ser desgarradora. Un hombre herido, consciente de que morir dentro del avión era seguro, rogando por una caída que, en teoría, también significaba su final. Pero en esas fracciones de segundo, entre el colapso del avión y la incertidumbre total, alguien lo ayudó a lanzarse. No fue un acto de abandono, sino un gesto de compasión mezclado con la esperanza remota de que, de alguna forma, el destino pudiera salvarlo. McGee se convirtió así en protagonista de una de las decisiones más insólitas jamás tomadas en un combate aéreo: la caída desde más de 6.000 metros. Alan McGee descendió desde una altitud superior a los 6.000 metros, es decir, más de 20 veces la altura de un edificio promedio. A esa distancia del suelo, el cuerpo humano está expuesto a condiciones extremas: bajas temperaturas, falta de oxígeno y una velocidad terminal que suele rondar los 200 kilómetros por hora. Cualquier cuerpo que impacta contra el suelo a esa velocidad sufre daños letales, sin excepción. Pero lo que ocurrió desafió lógica. Durante su caída, McGee perdió la conciencia, lo que quizás le ayudó a no tensionar sus músculos y a reducir el daño en el impacto. Su cuerpo se precipitó sobre una ciudad alemana y atravesó el techo de una estación de tren, una estructura de cristal reforzado y metal que amortiguó parte del impacto.
Esa intervención accidental del entorno, sumada a una secuencia casi perfecta de factores físicos, evitó que su cuerpo se destruyera por completo. En lugar de estrellarse contra el concreto, fue parcialmente frenado por capas de materiales intermedios y, contra toda expectativa, sobrevivió. Lo que pasó después te va a dejar helado. Tras el impacto, Magee fue hallado inconsciente entre los restos de la estación. Su cuerpo presentaba múltiples fracturas, heridas internas y cortes profundos. Los soldados alemanes, al encontrarlo vivo, lo trasladaron a un hospital local. Durante meses, su recuperación fue lenta y dolorosa, pero su organismo respondió de forma milagrosa. No solo resistió la caída, sino que comenzó a sanar. El personal médico no salía de su asombro. Nadie había sobrevivido a una caída libre desde semejante altura sin equipo de protección. Lo más increíble fue que, tras su liberación años después, Magee no evitó volar. Por el contrario, retomó su vida con entereza e incluso volvió a subir a aviones sin temor. Su experiencia no lo convirtió en un hombre temeroso, sino en alguien que conocía el límite de la fragilidad humana y también su capacidad para resistir. Su historia no quedó como un simple dato curioso de guerra, sino como una prueba viviente de que hay sobrevivientes que desafían todas las probabilidades. ¿Milagro, casualidad o ciencia extrema? El caso de Alan Magee ha sido tema de debate entre historiadores, médicos y físicos durante décadas. ¿Cómo fue posible que un ser humano resistiera una caída libre desde semejante altura y saliera con vida? Algunos atribuyen su supervivencia a un milagro, una intervención inexplicable de la suerte o el destino. Otros analizan los factores técnicos: la pérdida de conocimiento que relajó su cuerpo, la resistencia del techo que absorbió parte del impacto, y la postura en la que cayó. Desde el punto de vista científico, fue una combinación de variables que actuaron como una cadena de supervivencia. Si una sola hubiera fallado, una caída diferente, una estructura más sólida, un ángulo más letal, Magee no habría vivido. Pero todas se alinearon en el momento justo. Su caso es una excepción estadística que roza lo imposible, un ejemplo que ha sido estudiado para entender mejor los límites de la resistencia humana. En medio de ese análisis técnico, muchos aún prefieren llamarlo milagro, porque ni la física más precisa puede explicar por completo lo que ocurrió aquel día. El legado del hombre que no debía vivir. Alan Magee murió en el año 2003, pero su historia permanece como un símbolo de resistencia y coraje. No fue un superhombre, ni tuvo equipamiento especial. Fue un soldado común enfrentando una situación límite y tomando una decisión extrema que, de algún modo, lo llevó a sobrevivir. Su experiencia ha sido contada una y otra vez en museos, documentales y libros como una de las más impresionantes de la historia de la aviación militar. Hoy, su nombre representa más que una anécdota bélica. Encarna la capacidad del ser humano para resistir el destino cuando todo parece perdido. Su vida después de la guerra fue discreta, alejada del sensacionalismo, pero nunca renegó de su pasado. Al contrario, participó en eventos conmemorativos, compartió su testimonio y sirvió como ejemplo de que incluso en las circunstancias más adversas, la voluntad de sobrevivir puede desafiar hasta las leyes de la naturaleza. Magee no solo vivió para contar su caída, vivió para recordarnos que incluso en medio del horror, hay historias que parecen sacadas de una dimensión paralela donde lo imposible sucede. Un hombre cayó desde 6.000 metros sin paracaídas y vivió para contarlo. Lo que comenzó como una tragedia inevitable, terminó siendo uno de los relatos más asombrosos de la historia militar. ¿Tú habrías tenido el coraje de pedir que te tiren al vacío, sin garantías de nada? Déjanos tu comentario acá abajo y cuéntanos qué habrías hecho vos en su lugar. Y si te impresionó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más relatos increíbles como este. Nos vemos en la próxima ocasión con otra historia que desafía la realidad.